Suma Teológica. Parte segundo. AE. Cuestión 83. La oración. Vamos a tratar ahora de la oración Q o Dointer. Esta cuestión plantea 17 problemas. La oración. ¿Es acto de la facultad apetitiva o de la cognoscitiva? ¿Conviene orar? La oración. ¿Es acto de la religión? ¿Se debe orar únicamente a Dios? ¿Se deben hacer en la oración peticiones concretas? ¿Debemos pedir en la oración bienes temporales? ¿Debemos orar por los otros? ¿Debemos orar por nuestros enemigos? Sobre las 7 peticiones de la oración dominical. El orar es propio de la criatura racional. Los santos que están en el cielo ruegan por nosotros. ¿Debe ser vocal nuestra oración? ¿Se requiere atención para orar? ¿Debe ser larga la oración? ¿Es eficaz la oración para impetrar lo que se pide? ¿Es meritoria la oración? Sobre las especies de oración. Artículo 1. ¿La oración es acto de la facultad apetitiva? Lat. Objeciones por las que parece que la oración es acto de la facultad apetitiva. Kun. Oramos para ser escuchados. Pero lo que escucha Dios son los deseos, según aquellas palabras de los Salmos 9:39 y 10:17. El Señor escuchó los deseos de los pobres. Luego la oración es un deseo, y como el deseo es acto de la facultad apetitiva, sigúese lógicamente que también lo es la oración. Tú, dice Dionisio en tercero de Div. No. Ante todo, es útil comenzar por la oración, como entregándonos a nosotros mismos y uniéndonos a Dios, pero la unión con Dios se lleva a cabo mediante el amor, y el amor pertenece a la facultad apetitiva, luego la oración pertenece a la facultad apetitiva. 3. El filósofo, en tercero de ánima, asigna 2 operaciones a la parte intelectiva. La primera de ellas es la inteligencia de lo indivisible, por la que aprehendemos lo que cada cosa es. La segunda es la composición y división, por la que aprehendemos lo que una cosa es o no es. A estas 2 se añade una tercera, el raciocinio, es decir, el paso de lo conocido a lo desconocido. Pero la oración no se reduce a ninguna de estas 3 operaciones. Luego la oración no es acto de la facultad intelectiva, sino de la apetitiva. Contra esto está lo que San Isidoro, en su libro Etimol, escribe: orar es lo mismo que decir, pero la dicción pertenece al entendimiento. Luego la oración no es acto de la facultad apetitiva, sino de la intelectiva. Respondo que, según Casiodoro, a la palabra oración se la puede considerar etimológicamente como procedente de oris ratio, la razón expresada en palabras, y que la razón especulativa y la práctica difieren en que la especulativa comprende únicamente las cosas, mientras que la práctica no sólo las comprende, sino que las causa. Ahora bien, una cosa es causa de otra de 2 modos. De un modo perfecto, en cuanto que se le impone necesariamente, y esto acontece cuando el efecto depende totalmente del poder eficaz de la causa. De un modo imperfecto, cuando lo único que hace la causa es disponer, y esto tiene lugar cuando el efecto no depende totalmente de la eficacia de la causa. Así pues, nuestra razón es de 2 modos causa de algunos efectos. En primer lugar, como potencia que se impone necesariamente, y le compete en este caso actuar con imperio no sólo sobre las potencias inferiores y los miembros corporales, sino también sobre los hombres a ella sometidos. Es un proceder imperativo. De un segundo modo, interviene como induciendo y, en cierta manera, disponiendo. Por ejemplo, cuando pide que hagan algo quienes, por el hecho de ser iguales o superiores, no dependen de ella. Lo uno y lo otro, el imperar y el pedir o suplicar, suponen una cierta ordenación en cuanto que el hombre dispone que una cosa se ha de hacer por medio de otra. Son en consecuencia actos de la razón, la cual es esencialmente ordenadora. Tal es el motivo por el que el filósofo dice en iEthic que la razón suplica para lograr lo más perfecto. Y este es el sentido en que hablamos aquí de la oración, en cuanto que significa petición o súplica, según aquellas palabras de San Agustín en su libro De Verb. La oración es una petición, y aquella definición del Damasceno: oración es la petición a Dios de lo que nos conviene.
Según esto, es manifiesto que la oración, tal como aquí la entendemos, es acto de la razón. A las objeciones 1. Afirmamos que Dios escucha los deseos de los pobres, o porque el deseo es la causa por la que se pide, ya que la petición es en cierto modo intérprete del deseo, o para mostrar la prontitud con que Dios escucha los deseos de los pobres, cuando todavía se hallan ocultos en su interior, enterándose de su oración antes de que la formulen, según aquello de Is 65:24, y antes de que griten, los escucharé. O como ya queda dicho, 4, 1:3, la voluntad mueve hacia su propio fin a la razón, luego nada impide que los actos de la razón, si la voluntad la mueve, tiendan al fin de la caridad, que es la unión con Dios. Asimismo, la oración, como movida por el amor de caridad, tiende hacia Dios de dos maneras. Una por parte de lo que se pide, porque lo que principalmente hemos de pedir en la oración es nuestra unión con Dios, según aquello del Salmo 26:4. Una cosa he pedido al Señor, y es lo que echo de menos: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. La otra manera es por parte de la persona que pide. A ésta le conviene acercarse a aquel a quien pide, localmente, cuando se trata de otro hombre; mentalmente, cuando se trata de Dios. De ahí lo que dice Dionisio: cuando invocamos a Dios en nuestras oraciones, nos acercamos mentalmente y sin velos a Él. Este es también el sentido en que el Damasceno dice que la oración es la elevación de nuestra mente a Dios. Terza. Esos tres actos pertenecen a la razón especulativa, pero que a la razón práctica pertenece además el causar algo de modo imperativo o a modo de petición, como acabamos de decir. Artículo 2. ¿Es conveniente orar? Lat. Objeciones por las que parece que no es conveniente orar. O no, porque la oración parece ser necesaria para que se entere la persona a quien pedimos de lo que necesitamos, pero como se nos dice en MT 6:32, sabe vuestro Padre que de todo esto tenéis necesidad, luego no es conveniente orar a Dios. Do. Por medio de la oración se doblega el ánimo de aquel a quien se ora para que haga lo que se le pide, pero el ánimo de Dios es inmutable e inflexible, según aquel texto de 1 Amínor 15:29. Por cierto que el triunfador de Israel no perdonará ni, arrepentido, se doblegará. Luego no es conveniente que oremos a Dios. 3. Es mayor liberalidad dar algo a quien no lo pide que a quien lo pide, porque, como dice Séneca, nada resulta más caro que lo comprado con súplicas. Pero Dios es liberalísimo. Luego no parece conveniente que oremos a Dios. Contra esto está lo que se lee en Lec 18:1. Es preciso orar con perseverancia y no desfallecer. Respondo que fueron tres los errores de los antiguos acerca de la oración. Unos dieron por supuesto que la providencia no dirige los asuntos humanos, de donde se sigue que la oración y el culto a Dios son algo inútil. A ellos se aplica lo que se lee en Mal 3:14. Dijisteis: frívolo es quien sirve a Dios. La segunda opinión fue la de quienes suponían que todo, también las cosas humanas, sucede necesariamente por la inmutabilidad de la divina providencia, por la influencia ineludible de los astros, o por la conexión de las causas. Según estos, queda asimismo excluida la utilidad de la oración. La tercera fue la opinión de los que suponían que los sucesos humanos están regidos por la divina providencia, y que no acontecen necesariamente, pero decían asimismo que la disposición de la divina providencia es variable, y que se la hace cambiar con nuestras oraciones u otras prácticas del culto divino. Todo esto quedó ya refutado. Un cupono 7A Q 22 por Q Nekindia 6Q 116. Por tanto, nos es preciso mostrar la utilidad de la oración en tales términos que ni impongamos necesidad a las cosas humanas, sujetas a la divina providencia, ni tengamos tampoco por mudable la disposición divina. Así, pues, para que esto que decimos resulte evidente, hay que tener en cuenta que la divina providencia no se limita a disponer la producción de los efectos, sino que también señala
cuáles han de ser sus causas y en qué orden deben producirse. Ahora bien, entre las otras causas, también los actos humanos causan algunos efectos, de donde se deduce que es preciso que los hombres realicen algunos actos, no para alterar con ellos la disposición divina, sino para lograr, actuando, determinados efectos, según el orden establecido por Dios. Esto mismo acontece con las causas naturales y algo semejante ocurre también con la oración, pues no oramos para alterar la disposición divina, sino para impetrar aquello que Dios tiene dispuesto que se cumpla mediante las oraciones de los santos, es decir, para que los hombres merezcan recibir, pidiéndolo, lo que Dios Todopoderoso había determinado darles, desde antes del comienzo de los siglos, como dice San Gregorio. A las objeciones 1. No es necesario que dirijamos a Dios nuestras preces para darle a conocer nuestras indigencias y deseos, sino para que nosotros mismos nos convenzamos de que en tales casos hay que recurrir al auxilio divino. Tui. Como antes expusimos, nuestra oración no se ordena a mudar en otra la disposición divina, sino a obtener mediante nuestras preces lo que Dios había dispuesto. 3. Dios, por su liberalidad, nos concede muchos bienes aunque no se los hayamos pedido, y el que quiera otorgarnos algunos, solo en el caso de que se los pidamos, es para utilidad nuestra, para que así vayamos tomando alguna confianza en el recurso a Dios, y para que reconozcamos que Él es el autor de nuestros bienes. De ahí lo que dice el Crisóstomo. Considera qué gran felicidad se te ha concedido, y qué gran gloria es la tuya. Hablar con Dios por la oración, conversar con Cristo, solicitar lo que quieres, pedir lo que deseas. Artículo 3. ¿La oración es acto de religión? Lat. Objeciones por las que parece que la oración no es acto de religión. 1. La religión, por ser parte de la justicia, radica en la voluntad como en sujeto, pero la oración pertenece a la parte intelectiva, como consta por lo anteriormente expuesto. Anen 1. Luego la oración, según parece, no es acto de la religión, sino del don de entendimiento, por el cual se eleva nuestra mente a Dios. Tú. Los actos de la tría obligan con necesidad de precepto, mas la oración no parece que obligue bajo precepto, sino que procede espontáneamente de la voluntad, puesto que no es otra cosa que la petición de aquello que se quiere. Luego la oración no es acto de religión. 3. Según parece, pertenece a la religión el que se dé a la naturaleza divina el culto y ceremonias debidas, pero la oración, según parece, más que dar algo a Dios, lo que hace es pedirle la obtención de algunos bienes. Luego la oración no es acto de religión. Contra esto está lo que se lee en el Salmo 142. Elévese mi oración como incienso en tu presencia. A propósito de lo cual, comenta la glosa que en el Antiguo Testamento se decía que el incienso, símbolo de la oración, se ofrecía al Señor como oblación de suave olor, pero semejante proceder es propio de la religión. Luego la oración es acto de la religión. Respondo que, como antes expusimos, que Toanuna tu 4 pertenece propiamente a la religión rendir a Dios honor y reverencia, y por consiguiente, todo aquello con lo que reverenciamos a Dios pertenece a la religión. Ahora bien, mediante la oración, el hombre muestra reverencia a Dios en cuanto que se le somete y reconoce, orando, que necesita de Él como autor de sus bienes. Por tanto, es cosa manifiesta que la oración es acto propio de la religión. A las objeciones 1. La voluntad mueve hacia el fin propio de ella a las otras potencias del alma, como antes dijimos, croquetos, 1. Por consiguiente, la religión, que reside en la voluntad, ordena los actos de las demás potencias a la reverencia a Dios. Ahora bien, el entendimiento es entre las distintas potencias del alma la superior, y más próxima a la voluntad. Luego, después de la devoción, que es acto de la misma voluntad, es la oración, que pertenece a la parte intelectiva, el principal entre los actos de la religión, y ella es por la que la religión mueve hacia Dios el entendimiento humano. Caen bajo precepto no solo la petición de lo que deseamos, sino también nuestros buenos deseos, pero los deseos caen bajo el precepto de la caridad, mientras que la petición cae bajo el precepto de la religión.
Es un precepto que figura expresamente en MT 7,7 cuando dice, pedid y recibiréis. 3. Mediante la oración el hombre hace entrega de su mente a Dios, sometiéndola a Dios por reverencia y, en cierta manera, poniéndola delante de sus ojos, como se deduce del texto citado de Dionisio. Por consiguiente, así como la mente humana destaca sobre lo exterior, ya se trate de los miembros del cuerpo, ya de las cosas exteriores consagradas al servicio de Dios, así también la oración supera a los demás actos de la religión. Artículo 4. Se debe orar solo a Dios. Lat. Objeciones por las que parece que solo se debe orar a Dios. 1. La oración es, como acabamos de decir, a 3. Un acto de religión, pero la religión debe dar culto únicamente a Dios. Luego se debe orar únicamente a Dios. 2. En vano se dirige la oración a quien no se entera de ella, pero solo Dios es capaz de conocer nuestra oración, ya porque, generalmente, la oración, más que con palabras, se hace con actos interiores, que solo Dios conoce, según aquel texto del apóstol Prinocor 14:15. Oraré con el espíritu y también con la mente. Ya porque, como dice San Agustín en el libro De cura pro mortuis agenda, los muertos, incluso los santos, no saben qué hacen los vivos, ni siquiera lo que hacen sus hijos. Luego la oración a nadie debe dirigirse sino a Dios. 3. Si dirigimos nuestra oración a algunos santos, no es sino en cuanto que ellos están unidos a Dios. Pero algunos de los que viven en este mundo, o incluso en el purgatorio, están íntimamente unidos a Dios por la gracia, y a pesar de todo, nuestra oración no va dirigida a ellos. Luego tampoco a los santos que están en el paraíso debemos dirigir nuestra oración. Contra esto está lo que se lee en Job 5:1. Llama, si es que hay quien te responda, y vuelve tu vista hacia alguno de los santos. Respondo. La oración va dirigida a alguien de dos maneras. La primera, como para que él personalmente conceda lo que se pide. La segunda, como para que por su mediación se impetre de otro. Del primer modo dirigimos nuestra oración únicamente a Dios, porque todas nuestras oraciones deben ordenarse a la consecución de la gracia y de la gloria, que sólo Dios da, según aquellas palabras del Salmo 83:12. El Señor dará la gracia y la gloria. Del segundo modo nos encomendamos a los santos ángeles y a los hombres, no para que por medio de ellos conozca Dios nuestras peticiones, sino para que por sus preces y sus méritos nuestras oraciones obtengan el efecto deseado. Por eso se lee en Ap 8:4 que subió el humo de los perfumes, esto es, las oraciones de los santos, de la mano del ángel a la presencia del Señor, y esto se pone de manifiesto asimismo por la misma forma de orar de la Iglesia, pues a la Santísima Trinidad le pedimos que tenga misericordia de nosotros, mientras que a cualquiera de los santos que ore por nosotros. A las objeciones 1. Al orar, solamente damos culto religioso a aquel de quien nos proponemos conseguir lo que pedimos, puesto que, obrando así, lo reconocemos como autor de nuestros bienes a Él, no a los que invocamos como nuestros intercesores ante Dios. 2. Los muertos, considerada su condición natural, desconocen lo que sucede en este mundo, y sobre todo los movimientos interiores del corazón, pero a los bienaventurados, como dice San Gregorio en 12 Moral, y se les manifiesta en el Verbo lo que les conviene conocer de nuestras cosas, e incluso de cuanto se refiere a los movimientos internos del corazón. Con todo, lo que cuadra mejor con su excelencia es que conozcan las peticiones a ellos dirigidas de palabra o mentalmente, y por eso se enteran porque Dios se las da a conocer, de las peticiones que les hacemos. Los que están en este mundo o en el purgatorio todavía no gozan de la visión del Verbo, para que puedan conocer lo que nosotros pensamos o decimos, y esta es la causa de que no imploremos en nuestras oraciones sus sufragios. A los vivos, en cambio, se los pedimos en nuestras conversaciones. Artículo 5. ¿Debemos pedir a Dios en la oración algo determinado? Lat objeciones por las que parece que no debemos pedir algo determinado a Dios en la oración. Como dice el Damasceno, la oración es la petición a Dios de lo que nos conviene,
Por consiguiente, es ineficaz la oración en que se pide lo que no conviene, según aquel texto de Sant 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Por otra parte, como se dice en Rom 8:26, no sabemos pedir lo que nos conviene, luego no debemos pedir en la oración algo determinado. Todo aquel que pide a otro algo determinado, pone empeño en inclinar su voluntad para que haga lo que él quiere, pero no debemos pretender que quiera Dios lo que queremos nosotros, sino más bien que queramos nosotros lo que quiere Dios, como dice la glosa sobre aquellas palabras del Salmo 32:1. Alegraos, justos, en el Señor. Luego no debemos pedir a Dios algo determinado. 3. No se debe pedir lo malo a Dios, y a lo bueno. Dios mismo nos invita, pero es inútil pedir a uno aquello que nos invita a tomar. Luego nada determinado se debe pedir a Dios en la oración. Contra esto está el que el Señor, en MT 6:9 SS y en LC 11:2, enseñó a sus discípulos a pedir de forma determinada los bienes que se hallan contenidos en la oración dominical. Respondo que, según refiere Máximo Valerio, Sócrates opinaba que a los dioses inmortales solo se les deberían pedir bienes en general, porque ellos saben perfectamente cuáles convienen a cada uno, mientras que nosotros solemos pedir en nuestros ruegos cosas que lo mejor sería que no se nos concediesen. Esta opinión, ciertamente, tiene su parte de verdad en lo tocante a las cosas que pueden acabar mal, y de las que el hombre, de hecho, puede hacer buen o mal uso. Tales son, por ejemplo, las riquezas, las cuales, como allí mismo se nos dice, causaron la ruina a muchos, los honores, que hundieron a mucha gente, los reinos cuyo desenlace con frecuencia fue a ojos vista miserable, los matrimonios rumbosos, que en ocasiones fueron la ruina total de las familias. Hay, sin embargo, algunos bienes de los que el hombre no puede usar mal, cuales son manifiestamente aquellos que no pueden terminar siendo un desastre, son los que constituyen nuestra bienaventuranza y los que hacen que la merezcamos. Los santos, en sus oraciones, piden estos bienes de forma absoluta, según aquellas palabras del Salmo 79:4. Muéstranos tu faz y seremos salvos. Y aquellas otras del Salmo 118:35. Guíame por la senda de tus mandatos. A las objeciones 1. Aunque el hombre por sí mismo no puede saber qué es lo que debe pedir, sin embargo, como allí mismo se dice, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza en este caso, porque, inspirándonos santos deseos, hace que pidamos lo que nos conviene. Por ello dice el Señor, JN 4:23-24, que es preciso que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Cuando al orar pedimos algo que pertenece a nuestra salvación, conformamos nuestra voluntad con la de Dios, de quien se dice, Prinatim 2:4, que quiere que todos los hombres se salven. 3. Dios nos invita a lo bueno, de tal modo que nos vayamos acercando a ello, no con los pasos del cuerpo, sino con deseos piadosos y devotas oraciones. Artículo 6. Debe pedir el hombre en la oración bienes temporales. Lat. Objeciones, por las que parece que el hombre no debe pedir a Dios en la oración bienes temporales. 1. Pedimos en la oración lo que buscamos, pero los bienes temporales no debemos buscarlos, pues se nos dice en Mt 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Se refiere, sin duda, a los bienes temporales, de los que nos dice que no hay que buscarlos, sino que se añadirán a lo buscado. Luego no se deben pedir a Dios en la oración bienes temporales. Nadie pide sino aquello por lo que anda solícito, pero no debemos tener solicitud por los bienes temporales. Según leemos en Mt 6:25, no estéis solícitos por vuestra vida, pensando en qué comeréis. Luego no debemos pedir cuando oramos bienes temporales. Por otra parte, nuestro espíritu debe elevarse a Dios mediante la oración, pero con la petición de bienes temporales, desciende hacia lo que se halla a un nivel más bajo que él. Contra lo que dice el apóstol,
2 Cor 4:18. No ponemos los ojos en lo visible, sino en lo invisible, pues las cosas que se ven son temporales, las invisibles, eternas. Luego el hombre no debe pedir a Dios en la oración bienes temporales. Padre. El hombre no debe pedir a Dios sino lo que es bueno y útil, pero a los bienes temporales se los ha considerado en ocasiones nocivos, no solo en el orden espiritual, sino también en el temporal. Luego no se los debe pedir a Dios en la oración. Contra esto está lo que leemos, Prov 30:8. Dame solo lo necesario para la vida. Respondo, que como escribe San Agustín, aproba, sobre el modo de orar a Dios, es lícito pedir lo que lícitamente se puede desear. Ahora bien, los bienes temporales nos es lícito desearlos, no como lo principal, hasta el extremo de poner en ellos nuestro fin, sino a manera de ayudas para avanzar en el camino hacia la bienaventuranza, es decir, en cuanto que con ellos se sustenta nuestra vida corporal, y asimismo, en cuanto que nos sirven instrumentalmente para la práctica de las virtudes, como dice a este propósito el filósofo en I-Ethic. Según esto, pues, es lícito orar para obtener bienes temporales, es lo que dice San Agustín, aproba. Quien desea lo suficiente para la vida y nada más, nada desea que no sea bueno desear. Esta suficiencia, por supuesto, no se la apetece por sí misma, sino en orden a la salud corporal y para poder presentarse dignamente ante aquellos con quienes se tiene que convivir. Así, pues, debemos orar para que estos bienes, si ya los tenemos, se conserven, y si no, para poder adquirirlos. A las objeciones 1. Los bienes temporales no se han de buscar como fin principal, sino secundariamente. Por esto dice San Agustín en el libro de Serm Dom in Monte, cuando dijo que aquello, o sea, el reino de Dios, era lo primero que había que buscar, quiso dar a entender que esto, los bienes temporales, debe ocupar un segundo lugar, no en el tiempo, sino en dignidad. Lo primero, como nuestro bien. Lo segundo, como algo de que necesitamos todo. No toda solicitud por los bienes temporales está prohibida, sino solo la superflua y desordenada, como anteriormente hemos expuesto. Q 55-6. Cuando nuestro espíritu va en busca de los bienes temporales para hallar en ellos su reposo, queda esclavizado a ellos, pero cuando los busca en orden a la bienaventuranza, no es arrastrado hacia abajo por ellos, sino que más bien es él quien los eleva a un nivel superior. 4. Al pedir los bienes temporales, no como los bienes que buscamos principalmente, sino en orden a otra cosa, los pedimos a este tenor a Dios, para que nos sean concedidos según que son convenientes para la salud. Artículo 7. ¿Debemos orar por los demás? Lat. Objeciones por las que parece que no debemos orar por los demás. En la oración debemos ajustarnos al modelo que nos dio el Señor, pero en la oración dominical pedimos por nosotros, no por los demás, cuando decimos, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, etc. Luego no debemos orar por los demás. Si se hace oraciones para que se la escuche, pero una de las condiciones requeridas para que la oración sea escuchada es la de orar por sí mismo. De ahí el que, sobre aquellas palabras de J.N. 16:23, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. San Agustín haga este comentario. Todos son escuchados cuando piden por sí mismos, no cuando oran por todos. Por eso se dijo os lo dará, y no, sin matización alguna, lo dará. Luego, según parece, no debemos orar por los demás, sino por nosotros solamente. Por los demás, si son malos, se nos prohíbe orar, según aquello de Ger 7:16. Tú no ores por este pueblo, y no te opongas a mis planes, porque no te escucharé. Por los buenos tampoco vale la pena el que se ore, porque ya son escuchados cuando oran por sí mismo. Luego, según parece, no debemos orar por los demás. Contra esto, en San 5:6 se nos dice, orad los unos por los otros para que os salvéis. Respondo, conforme a lo dicho, Aninasa 6. Debemos pedir en la oración lo que debemos desear, pero debemos desear bienes no solo para nosotros, sino también para los demás, pues esto pertenece a la esencia misma del amor debido al prójimo.
como resulta evidente por lo anteriormente dicho. A este propósito dice el Crisóstomo en su comentario Super MT: la necesidad obliga a cada uno a orar por sí mismo. La caridad fraterna nos exhorta a hacerlo por los demás, pero la oración más grata a Dios no es la que eleva al cielo la necesidad, sino la que la caridad fraterna nos encomienda. A las objeciones 1, como escribe San Cipriano en el libro de Orat. Dominica, la razón por la que no decimos Padre mío, sino nuestro, y dame, sino danos, es porque el Maestro de la unidad no quiso que las súplicas se hiciesen con carácter privado, o sea, que cada cual pidiese solamente para sí. Quiso más bien que orase uno por todos, lo mismo que Él, siendo uno, a todos nos llevó en sí. Tú. El orar por sí mismo se señala como condición de la oración, no porque sea necesaria para merecer, sino porque lo es para impetrar indefectiblemente, y es que, a veces, acontece que la oración a favor de otro, aunque se haga piadosa y perseverantemente, y se pidan bienes conducentes a la salvación, no los impetra porque hay algún impedimento por parte de la persona por quien se ora, según aquello de Sher 15:1. Aunque se me pongan delante Moisés y Samuel, mi alma no está de parte de ese pueblo. Con eso y con todo, la oración será meritoria para el que ora por caridad, según aquello del Salmo 34:13. Mi oración se volverá a mí en mi seno, esto es, dice la glosa interlineal. Aunque a ellos no les aprovechó, yo no quedé sin recompensa. Tri. También por los pecadores se ha de orar, para que se conviertan. Por los justos, para que perseveren y progresen. Sin embargo, no se escucha la oración que se hace por todos los pecadores, sino solo por algunos. Se escucha a los que oran por los predestinados, no a los que lo hacen por los precitos a la muerte. Otro tanto ocurre con la corrección fraterna. Surte efecto en los predestinados, no en los reprobos, según aquello del Ekel 7:14. Nadie puede corregir a quien Dios ha desechado, y por esta razón se nos dice, 1 JN 5:16. Quien sabe que su hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, ore y alcanzará vida ese pecador cuyo pecado no es de muerte. Pero así como a nadie, mientras vive en este mundo, se le debe privar del beneficio de la corrección, porque no podemos distinguir a los predestinados de los reprobos, como dice San Agustín en el libro de Cor. Et gratia, tampoco. Por igual motivo, debemos negar a nadie el sufragio de nuestras oraciones. Por los justos también debemos orar por 3 razones. La primera, porque las súplicas de muchos son escuchadas más fácilmente, por lo cual, sobre aquello de Rom 15:30, ayudadme en vuestras oraciones. La glosa comenta, con razón pide el apóstol a sus inferiores que rueguen por él, pues muchos que, aisladamente, son muy poca cosa, al congregarse unánimes, se agrandan, y no es posible que las súplicas de muchos dejen de impetrar lo que piden, siempre que se trate, claro está, de algo impetrable. La segunda, para que sean muchos los que den gracias a Dios por los beneficios que otorga a los justos, beneficios que por otra parte redundan en beneficio de muchos, como consta por las palabras del apóstol, 2 Cor 1:11. La tercera, para que los mayores no se ensoberbezcan al caer en la cuenta de que también ellos necesitan los sufragios de los menores. Artículo 8. ¿Debemos orar por nuestros enemigos? Lat. Objeciones por las que parece que no debemos orar por nuestros enemigos. A. Según se dice, Rom 15:4, todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza está escrito, pero en la Sagrada Escritura se lanzan no pocas imprecaciones contra los enemigos, pues leemos en el Salmo 6:11, ruborícense y llénense de confusión mis enemigos, ruborícense y llénense de confusión lo antes posible. Luego también nosotros, más que orar por nuestros enemigos, debemos orar contra ellos. Tú, vengarse de los enemigos redunda en perjuicio de ellos. Pero los santos piden venganza de sus enemigos, según aquello del AP 6:10. ¿Hasta cuándo esperas para vengar nuestra sangre castigando a los que habitan en la tierra? De ahí el que se alegren también de que se tome venganza de los impíos, según aquellas palabras del Salmo 57:11.
Se alegrará el justo al ver la venganza. Luego no se ha de orar en pro, sino más bien en contra de los enemigos. Dri. La conducta del hombre y su oración no deben ser contrarias, pero los hombres, a veces, combaten lícitamente contra sus enemigos, ya que, en otro supuesto, toda guerra sería ilícita, lo que está en contra de lo antedicho, 441. Luego no debemos orar por los enemigos. Contra esto está lo que se nos dice en Mt 5:4. Orad por los que os persiguen y calumnian. Respondo, orar por los demás es deber de caridad, como acabamos de exponer a Ninus 7. Por lo que, del mismo modo que estamos obligados a amar a los enemigos, lo estamos a orar por ellos. ¿De qué manera estamos obligados a amar a los enemigos? Se ha explicado anteriormente al tratar de la caridad, Kiki 25:8-9. A saber, que debemos amar en ellos la naturaleza, no la culpa, y que es de precepto el amor de los enemigos en general, mientras que el amarlos con un amor especial no es de precepto, a no ser en la disposición de ánimo. El hombre, en efecto, debe estar preparado para mostrar un amor especial a su enemigo y para ayudarlo en caso de necesidad o si le pide perdón, pero en absoluto mostrar un amor especial al enemigo y ayudarlo es de perfección. De manera similar, es necesario el que en nuestras oraciones comunes, las que hacemos por los demás, no excluyamos a nuestros enemigos, pero el orar especialmente por ellos es de perfección, no de necesidad, a no ser en casos especiales. A las objeciones. 1. Las imprecaciones contenidas en la Sagrada Escritura pueden entenderse de 4 maneras. La primera, como una forma de apostrofar, maldiciendo, que los profetas suelen emplear al predecir el futuro, como escribe San Agustín en el libro de Serm, Dom y Monte. La segunda se funda en el hecho de que Dios manda a veces al pecador ciertos males temporales para que se corrija. La tercera es que se increpa porque se entiende que tales increpaciones van dirigidas no contra la persona en sí, sino contra el reino del pecado, es decir, que lo que se pretende es que, con la enmienda de los hombres, quede destruido el pecado. La cuarta es como una conformación de la propia voluntad con la divina en lo que se refiere a la condenación de los que permanecen en pecado, como escribe San Agustín en el mismo libro. La venganza de los mártires consiste en la destrucción del reino del pecado, bajo cuya dominación padecieron tantos males, o conforme dice en el libro de Quaest, wird enovit est, piden no con palabras, sino con la justicia de su causa, ser vengados, a la manera como la sangre de Abel hizo oír su clamor desde la tierra. Se alegran pues de la venganza, no por lo que tiene de venganza, sino por ser el cumplimiento de la justicia divina. Es lícito combatir contra los enemigos para que dejen de pecar, lo cual redunda en bien de ellos y de los demás. Del mismo modo, también es lícito pedir en la oración para los enemigos males temporales, a fin de que se corrijan. De este modo, no habrá contradicción alguna entre nuestra oración y nuestras obras. Artículo 9. ¿Están formuladas convenientemente las 7 peticiones de la oración dominical? Lat. Objeciones por las que parece que las 7 peticiones de la oración dominical no están formuladas convenientemente. 1. En vano se pide que sea lo que siempre es, pero el nombre de Dios es siempre santo, según aquello del 1:49. Su nombre es santo. Con respecto a su reino, hay que decir que es un reino sempiterno, según aquellas palabras del Salmo 144:13. Tu reino, Señor, reino por todos los siglos, y en cuanto a la voluntad de Dios, se cumple siempre, según se lee en Is 46:10. Toda voluntad de Dios se cumplirá. Luego en vano se pide que el nombre de Dios se santifique, que venga a nosotros su reino y que se haga su voluntad. Más aún, para conseguir el bien, primero hay que apartarse del mal. Luego parece que no se ordenan convenientemente las peticiones al ir antes las que se refieren a la consecución del bien que las que tratan de la remoción del mal. Además, si pedimos las cosas, es para que nos las den. Pero el don principal de Dios es el Espíritu Santo y los dones que por él nos llegan,
Luego parece que las peticiones no se proponen convenientemente al no haber la debida correspondencia entre ellas y los dones del Espíritu Santo. Por otra parte, en la oración dominical según San Lucas, figuran solo 5 peticiones, como puede verse, Leke 11 segoto justos. Luego resulta superfluo el que se pongan 7 en MT 6,9 es sin. Parece inútil nuestro empeño en captarnos la benevolencia de quien, en lo de mostrarse benévolo, se anticipa a nuestros planes. Pero Dios, en lo de mostrarse benévolo, nos toma la delantera, como leemos en 1 JON 4:10. Él nos amó primero, luego la invocación que va en cabeza. Padre nuestro, que estás en los cielos, es superflua, pues, según parece, lo que con ella pretendemos es captarnos su benevolencia. Respondo, que la oración dominical es perfectísima, porque, como escribe San Agustín, ad probam. Si oramos digna y convenientemente, no podemos decir otra cosa que lo que en la oración dominical se nos propuso, y puesto que la oración es, en cierto modo, intérprete de nuestros deseos ante Dios, sólo aquello lícitamente pedimos que lícitamente podemos desear, pero en la oración dominical no solo se piden las cosas lícitamente deseables, sino que se suceden en ella las peticiones según el orden en que debemos desearlas, de suerte que la oración dominical no solo regula, según esto, nuestras peticiones, sino que sirve de norma a todos nuestros afectos. Ahora bien, es cosa manifiesta que lo primero que deseamos es el fin, y en segundo lugar, los medios para alcanzarlo. Pero nuestro fin es Dios, y nuestra voluntad tiende hacia Él de 2 maneras, en cuanto que deseamos su gloria, y en cuanto que queremos gozar de ella. La primera de estas 2 maneras se refiere al amor con que amamos a Dios en sí mismo. La segunda, al amor con que nos amamos a nosotros en Dios. Por esta razón decimos en la primera de las peticiones, santificado sea tu nombre, con lo que pedimos la gloria de Dios. La segunda de las peticiones es, venga a nosotros tu reino. Con ella pedimos llegar a la gloria de su reino. Los medios nos ordenan a dicho fin de 2 maneras, por sí mismos o accidentalmente. Nos ordena por sí mismo al fin el bien que es útil para conseguirlo, y una cosa es útil para conseguir el fin de la bienaventuranza de 2 modos. 1. Directa y principalmente, por razón del mérito con que nos hacemos dignos de la bienaventuranza obedeciendo a Dios. Es por lo que aquí pedimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. 2. Instrumentalmente, como algo de que nos servimos para merecerla. A esto se refiere lo que aquí decimos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya se trate del pan sacramental, cuyo uso cotidiano es saludable a los hombres, y en el que se sobreentiende que están incluidos todos los demás sacramentos, ya se trate del pan corporal, de tal suerte que por pan se entienda toda clase de alimentos, conforme a las palabras de San Agustín, ad probam. Pues lo mismo que la Eucaristía es el principal entre los sacramentos, también es el pan el alimento principal. De ahí el que en el Evangelio de San Mateo 6:11 se lo llame supersubstancial, o sea, principal como expone San Jerónimo. De manera accidental nos conduce a la bienaventuranza la eliminación de obstáculos, y son 3 los obstáculos que nos cierran el paso hacia la bienaventuranza. En primer lugar, el pecado, que excluye directamente del reino, según aquello de Prinú Cor 6:9-10. Ni los fornicarios, ni los idólatras, etc., te poseerán el reino de Dios. Y a esto se refiere lo que aquí se dice. Perdónanos nuestras deudas. En segundo lugar, la tentación, que pone trabas al cumplimiento de la voluntad divina, y a este propósito decimos, y no nos dejes caer en la tentación, con lo cual no pedimos vernos libres de tentaciones, sino que no seamos vencidos por la tentación, lo que equivaldría a caer en ella. En tercer lugar, las penalidades de la vida presente, que impiden el que tengamos lo suficiente para vivir, es por lo que aquí pedimos, líbranos del mal. A las objeciones. 1. Como escribe San Agustín en el libro de Sen, Dom in monte, cuando decimos santificado sea tu nombre, no hacemos esta petición como si el nombre de Dios no fuera santo, sino que pedimos que los hombres lo tengan por tal.
lo que lleva a propagar la gloria de Dios entre los hombres. Y cuando decimos venga a nosotros tu reino, no queremos decir con ello que Dios no reine actualmente, sino que, como escribe San Agustín, ad probam, avivamos nuestro deseo de tal reino, con el fin de que venga a nosotros y nosotros reinemos en él. En cuanto a la petición, hágase tu voluntad. La recta interpretación es esta: que sean obedecidos sus preceptos así en la tierra como en el cielo. Esto es, que los obedezcamos los hombres como los ángeles. Estas tres peticiones, por tanto, se refieren a las necesidades de la vida presente, como dice San Agustín en el Enchir. Tú, por ser la oración intérprete de nuestros deseos, el orden de las peticiones no se corresponde con el orden de ejecución, sino con el de deseo o intención, en el que el fin es anterior a los medios para conseguirlo, y en donde la consecución del bien precede a la remoción del mal. Tria. San Agustín, en su libro De Serm, Dom, in Monte, adapta las 7 peticiones a los dones y las bienaventuranzas en estos términos. Sí, gracias al temor de Dios, son bienaventurados los pobres de espíritu. Pidamos que el nombre de Dios sea santificado con casto temor entre los hombres. Si por la piedad son fieles los mansos, pidamos que venga a nosotros su reino para que nos vayamos sosegando y ofrezcamos menos resistencia. Si por la ciencia son bienaventurados los que lloran, pidamos que se haga su voluntad, porque así dejaremos de llorar. Si la fortaleza es la que hace que sean bienaventurados los que padecen hambre, pidamos que se nos dé el pan nuestro de cada día. Si el consejo es el don por el que son bienaventurados los misericordiosos, perdonemos las deudas ajenas para que las nuestras nos sean perdonadas. Si el entendimiento hace que sean bienaventurados los limpios de corazón, oremos para no tener un corazón impuro, que anda en pos de los bienes temporales, de donde dimanan nuestras tentaciones. Si la sabiduría hace que sean bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios, oremos para vernos libres del mal, ya que tal liberación nos traerá la libertad de los hijos de Dios como escribe San Agustín en el Enchir. En San Lucas la oración dominical consta de 5 peticiones, no de 7, como queriendo indicar que la tercera es en cierta manera repetición de las 2 anteriores. Así nos lo da a entender al omitirla, porque, indudablemente, el objeto principal de la voluntad de Dios es que conozcamos su santidad y reinemos con Él. San Lucas omitió también la petición que San Mateo puso en último lugar: líbranos del mal, para que cada cual sepa que se le libra del mal al no dejarlo caer en la tentación. Piao, no dirigimos nuestra oración a Dios para ganar su favor, sino para excitar en nosotros mismos confianza en la petición, y en efecto, tal confianza se excita principalmente al considerar esa caridad suya hacia nosotros con que quiere nuestro bien, y es el motivo por el que nosotros le llamamos Padre nuestro, y su excelencia, con que puede hacerlo, y es la causa por la que decimos que estás en los cielos. Artículo 10. ¿El orar es propio de la criatura racional? Lat. Objeciones por las que parece que el orar no es propio de la criatura racional. Juan. Según parece, propios de una y la misma persona son los actos de pedir y recibir, pero el recibir conviene incluso a las personas increadas, es decir, al Hijo y al Espíritu Santo, luego también el orar. Y, en efecto, dice el Hijo, Ten 14:16, yo rogaré a mi Padre, y del Espíritu Santo nos dice el apóstol, Rom 8:26, el Espíritu ruega por nosotros, Duque, aún más. Los ángeles, por ser sustancias intelectuales, están por encima de las criaturas racionales, pero orar es acción de ángeles, según aquello del Salmo 96:7, adoradlo todos sus ángeles. Luego el orar no es propio de la criatura racional, ora propiamente, el ser que invoca a Dios, pues se hace la invocación principalmente orando, pero pueden invocar a Dios incluso los seres irracionales, según aquello del Salmo 146:9. El que da al ganado su pasto y a los polluelos de los cuervos que lo invocan. Luego el orar no es propio de la criatura racional. Contra esto está el que la oración es acto de la razón,
como antes dijimos, Aemili tiendono no punomi yernamis, titia. Pero a la criatura racional se la llama racional por la razón. Luego orar es propio de la criatura racional. Respondo, que como consta por lo que antes expusimos, a 1. La oración es el acto de la razón, por el que se suplica a un superior. Lo mismo que el imperio, es el acto de la razón por el que se dispone del inferior como medio para conseguir un fin. El orar, por consiguiente, es acto propio de quien está dotado de razón y tiene un superior a quien pueda suplicar. Ahora bien, nada hay superior a las divinas personas, y los animales brutos, por su parte, no tienen razón. Luego, propiamente hablando, la oración no se da ni en las personas divinas ni en los animales irracionales, sino que es un acto propio de la criatura racional. A las objeciones 1. A las personas divinas les conviene el recibir por razón de su naturaleza, mientras que el orar es propio de quien recibe por gracia. Se dice, a pesar de todo, que el Hijo ruega o que ora, refiriéndose a su naturaleza asumida, esto es, a la humana, y que el Espíritu Santo pide, porque hace que nosotros pidamos todo. La razón y el entendimiento no son en nosotros facultades diversas, como antes dijimos, 1 Miax 69.8, sino que difieren entre sí como lo perfecto y lo imperfecto. Por eso, en algunas ocasiones, a las criaturas intelectuales, es decir, a los ángeles, se las distingue de las racionales, mientras que otras veces se las incluye en el conjunto de las racionales. Y este es el sentido en que se dice que la oración es propia de la criatura racional. Sri. Se dice que los polluelos de los cuervos invocan a Dios por el deseo natural que hace que todos los seres, a su modo, deseen alcanzar la bondad divina. Del mismo modo se afirma que los animales irracionales obedecen a Dios por el instinto natural con que por Dios son movidos. Artículo 11. ¿Oran por nosotros los santos del cielo? Lat. Objeciones por las que parece que los santos que están en la patria celestial no oran por nosotros. 1. Los actos que uno realiza son más meritorios para sí que para los demás. Pero los santos que están en la patria celestial ni merecen para sí ni oran por sí por hallarse ya en el término, luego tampoco oran por nosotros. 2. Los santos conforman perfectamente su voluntad con la voluntad divina, de suerte que no quieren sino lo que Dios quiere, pero lo que quiere Dios se cumple siempre. Luego en vano orarían por nosotros los santos. Además, lo mismo que los santos que están ya en la patria celestial son superiores a nosotros, lo son también aquellos otros que están en el purgatorio, pues ya no pueden pecar. Pero los del purgatorio no oran por nosotros, sino que más bien oramos nosotros por ellos. Luego tampoco los santos que están en la patria celestial oran por nosotros. Por otra parte, si los santos que están ya en la patria celestial orasen por nosotros, sería más eficaz la oración de los santos superiores. Por tanto, no deberíamos implorar el sufragio de las oraciones de los santos inferiores, sino solo el de las oraciones de los santos superiores. El alma de Pedro no es Pedro. Por tanto, si las almas de los santos orasen por nosotros mientras están separadas de sus cuerpos, no deberíamos invocar a San Pedro, sino a su alma, para que rogara por nosotros, lo contrario de lo que hace la Iglesia. Luego los santos, por lo menos antes de la resurrección, no oran por nosotros. Contra esto está lo que se lee en 2 Mac. Ult. 14. Este es el que ora mucho por su pueblo y por toda la ciudad santa. Jeremías, el profeta de Dios, respondo, que, como escribe San Jerónimo, el error de Vigilancio consistió en pensar que mientras vivimos podemos orar los unos por los otros, pero que después de la muerte no será escuchada a favor de otro ninguna de nuestras oraciones, como no lo fueron ni siquiera las de los mártires para poder impetrar la venganza de su sangre. Pero esto es del todo falso, porque proviniendo de la caridad la oración por los demás, conforme a lo dicho a 167. 8. Los santos que están en el cielo tanto más oran por los viadores, a quienes pueden ayudar con sus oraciones, cuanto más perfecta es su caridad, y sus oraciones son tanto más eficaces cuanto mayor es su unión con Dios, pues lo normal
según el orden establecido por Dios, es que la excelencia de los superiores redunde en los inferiores, al igual que sobre el aire el resplandor que procede de la claridad del sol. Tal es también la razón por la que se dice de Cristo, Heb 7:25, el cual se acerca por sí mismo a Dios para rogar por nosotros, y es por lo que San Jerónimo contra Vigilantium dice: si los apóstoles y los mártires, en su vida corporal, cuando aún debían preocuparse por sí mismos, podían orar por los demás, ¿cuánto más después de haber alcanzado la corona, la victoria y el triunfo? A las objeciones 1. A los santos que están en la patria celestial nada les falta sino la glorificación del cuerpo, por la que oran, pero ruegan también por nosotros a quienes falta la perfección última de la bienaventuranza, y sus oraciones tienen eficacia impetratoria en virtud de sus méritos y de la divina aceptación du. Los santos impetran lo que Dios quiere que se lleve a efecto mediante sus oraciones, y piden lo que juzgan que ha de cumplirse por medio de sus oraciones conforme a la voluntad divina. 3. Los que están en el purgatorio, aunque son superiores a nosotros por su impecabilidad, son, sin embargo, inferiores en cuanto a las penas que padecen. Según esto, no están en estado de orar por nosotros, sino más bien de que se ore por ellos. Dios quiere que los seres inferiores sean ayudados por todos los superiores. Por este motivo, nos es preciso implorar el auxilio no sólo de los santos superiores, sino también de los inferiores. De no ser así, deberíamos implorar únicamente la misericordia del Señor. Sin embargo, acontece a veces que la invocación de un santo inferior es más eficaz, o porque lo invocamos con más devoción, o porque Dios quiere darnos a conocer su santidad, puesto que los santos, durante su vida, merecieron poder orar por nosotros, por eso los invocamos con los nombres con que aquí se los llamaba, y por los que nos resultan más conocidos. Un segundo motivo es el insinuar así nuestra fe en la resurrección, tal como se lee en Ex 3:6, yo soy el Dios de Abraham, etc. Artículo 12. ¿Debe ser vocal la oración? Lat. Objeciones por las que parece que la oración no debe ser vocal. Como consta por lo expuesto anteriormente, a 1904, la oración se dirige principalmente a Dios, pero Dios conoce el lenguaje interior del corazón. Luego es inútil el empleo de la oración vocal. La mente humana debe ascender por la oración a Dios, como antes dijimos. Así entonces pero las palabras, como las demás cosas sensibles, tiran del hombre hacia abajo en su ascensión contemplativa hacia Dios. Luego en la oración no hay que utilizar palabras. La oración a Dios debe hacerse en lugar oculto, conforme a aquel texto de MT 6:6. Tú, sin embargo, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre a escondidas. Pero las palabras hacen que nuestra oración sea pública. Luego la oración no debe ser vocal. Contra esto está lo que se lee en el Salmo 141:2. Clamé al Señor con mi voz supliqué al Señor. Respondo, que la oración es doble, pública y privada. Oración pública es la que los ministros de la Iglesia, en representación de la totalidad del pueblo fiel, ofrecen a Dios. Tal oración, por tanto, debe ser conocida por el pueblo en cuyo nombre se hace, lo que no podría lograrse si la oración no fuese vocal. De ahí el que se haya establecido razonablemente que los ministros de la Iglesia pronuncien en voz alta esta clase de oraciones, para que puedan llegar a conocimiento de todos. La oración privada, en cambio, es aquella que, a título personal, ofrece cualquier orante por sí o por los demás. No es necesario que sea vocal, pero, aun sin ser necesario, oramos en voz alta por 3 razones. En primer lugar, para excitar la devoción interior con que nuestra mente se eleva hacia Dios, y es que los signos exteriores, palabras u obras, son estímulos de la mente humana, no sólo en el orden del conocimiento, sino también, y como consecuencia, en el del afecto. A este propósito, escribe San Agustín, ad probam. Nos sirven de poderoso acicate las palabras y otros signos para acrecentar en nosotros el santo deseo
Por tanto, en la oración privada hemos de usar de tales palabras y signos en la medida en que sean convenientes para excitar interiormente nuestro espíritu, pero si nuestra mente se distrae por este camino, o de cualquier modo se siente impedida, habrá que prescindir de tales recursos. Esto acaece principalmente en personas cuyo espíritu, sin necesidad de estos signos, se encuentran suficientemente preparadas para la devoción. Por esto decía el salmista, Sal 26:8, te dijo mi corazón. Y también leemos que Ana, 1 Re 1:13, hablaba en su corazón. En segundo lugar, empleamos la oración vocal como pago de una deuda, para así servir a Dios con todo lo que de Él recibimos, esto es, no solo con el alma, sino también con el cuerpo. Compete esto especialmente a la oración en cuanto satisfactoria. Por eso se lee en Os Ult 3. Quita de nosotros toda iniquidad y acepta lo bueno, y te presentaremos, como sacrificio de terneros, la alabanza de nuestros labios. En tercer lugar, añadimos a la oración la palabra por cierto desbordamiento del alma sobre el cuerpo, causado por la vehemencia del afecto, según aquello del Salmo 15:9. Se alegró mi corazón y saltó de gozo mi lengua. A las objeciones 1. No oramos vocalmente para manifestarle a Dios algo desconocido, sino para avivar el impulso de nuestra mente y de la de los demás hacia Dios. 2. Las palabras que no vienen al caso distraen la atención e impiden la devoción del que ora, pero las que significan algo relacionado con la devoción excitan las mentes, en especial las menos devotas. 3. Como escribe el Crisóstomo, Supermet, el Señor nos prohíbe orar en público cuando lo que nos proponemos es que el público nos vea. Por eso el que ora no debe hacer nada que llame la atención, ya se trate de clamores, golpes de pecho o de extender las manos. Y, sin embargo, como dice San Agustín en el libro de Serm, Dom in monte, no hay nada de malo en ser visto por los hombres, sino en obrar así para que nos vean. Artículo 13. ¿Es necesaria la atención durante la oración? Lat. Objeciones por las que parece que necesariamente la oración tiene que ser atenta. Uah. Se nos dice en GRN 4:24, Dios es espíritu, y los que lo adoran han de hacerlo en espíritu y en verdad, pero no se ora en espíritu si la oración no es atenta. Luego la oración tiene que ser necesariamente atenta. La oración es la elevación del entendimiento a Dios, pero nuestro entendimiento no se eleva hacia Dios cuando no oramos con atención. Luego la oración ha de ser necesariamente atenta. Es condición necesaria de la oración el que carezca de todo pecado, pero no carece de pecado el proceder de quien, mientras ora, permite que su espíritu divague, pues parece que una persona así se está burlando de Dios, como parecería que se burla quien conversa con otro hombre sin fijarse en lo que dice. Es por lo que escribe San Basilio que no se debe implorar el auxilio divino y con negligencia dejar divagar el pensamiento de acá para allá, porque quien así ora no solo no impetrará lo que pide, sino que irritará más a Dios. Luego parece ser que la oración ha de ser necesariamente atenta. Contra esto está el hecho de que aun los santos tienen de vez en vez distracciones mientras oran, según aquello del Salmo 39:13. Mi corazón me abandonó, respondo. Donde tiene lugar principalmente la cuestión aquí planteada es en la oración vocal. Al tratar de resolverla, hay que tener en cuenta que decimos que una cosa es necesaria de dos modos. Primero, como es necesario aquello con que se llega mejor al fin, y es así como la atención es absolutamente necesaria para la oración. Del segundo modo, se dice que algo es necesario cuando sin ello una gente no puede lograr su efecto. Ahora bien, los efectos de la oración son tres. El primero, común a todos los actos imperados por la caridad, es el mérito. Para este efecto no se requiere necesariamente que la atención se mantenga del principio al fin, sino que la virtualidad de la intención inicial con que alguien se acerca a orar hace meritoria la oración entera, tal como sucede en los demás actos meritorios. El segundo efecto es propio de la oración, y consiste en impetrar. También basta para lograrlo la primera intención, que es en la que Dios se fija principalmente, pero si esta primera intención falta,
ni es meritoria ni impetratoria, pues Dios no escucha la oración que se hace sin intención, como dice San Gregorio. El tercer efecto de la oración es el que se produce en el acto de orar, es decir, una cierta reflexión espiritual del alma. Para esto se requiere necesariamente la atención mientras se ora, de ahí lo que se lee en 1 Cor 14:14. Si oro solo con mi lengua, mi espíritu no disfruta. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la atención que puede prestarse a la oración es de tres clases. Una es la atención a las palabras, para que no se deslicen errores. La segunda es la atención al sentido de las palabras. La tercera es la atención al fin de la oración, o sea, a Dios y a aquello por lo que se ora. Esta es, sin duda, la más necesaria, y pueden tenerla incluso los más ignorantes. Y a veces esta intención que eleva el alma olvida todo lo demás, como dice Hugo de San Víctor. A las objeciones, 1. Ora en espíritu y verdad quien, por moción celeste del espíritu, se pone en oración, aunque después su mente, por flaqueza, se distraiga. 2. El espíritu humano, por su natural flaqueza, no puede permanecer largo tiempo en las alturas, pues, por el peso de su propia debilidad, el alma se siente arrastrada hacia lo de más abajo, y acontece por esta causa que, cuando la mente del orante ha logrado ascender a Dios por la contemplación, de repente, por debilidad, comienza a divagar. 3. Si alguien, de propósito, se distrae en la oración, tal distracción es pecado e impide el fruto de la oración. Ya contra esto dice San Agustín en la regla. Cuando oráis a Dios con salmos e himnos, meditad en vuestro corazón lo que pronunciáis con la boca. Pero la distracción del espíritu, cuando uno no se distrae de propósito, no quita el fruto de la oración. Por lo que sobre esto dice San Basilio: con todo, si, debilitado por el pecado, no puedes orar con la debida atención, mantente tan atento como puedas y Dios te perdona, porque no procede de negligencia, sino de fragilidad lo de no poder estar como conviene en su presencia. Artículo 14. ¿Debe ser larga la oración? Lat. Objeciones por las que parece que la oración no debe ser larga. 1. Se lee en Mt 6:7, no habléis mucho cuando oráis. Pero tiene que hablar mucho quien ora durante largo tiempo, sobre todo si la oración es vocal. Luego no debe ser larga la oración. Tua. Orar es exponer un deseo, pero un deseo es tanto más santo cuanto más se restringe a un solo objeto, según aquello del Salmo 26:4. Una sola cosa pedía al Señor, eso buscaré. Luego la oración es tanto más acepta a Dios cuanto más breve. 3. Parece ilícito el que el hombre traspase los términos prefijados por Dios, principalmente en lo que al culto divino se refiere. Según aquello de Ex 19:21, conmina al pueblo, no vaya a ser que quiera traspasar los límites marcados para ver al Señor, y perezca por este motivo muchísima gente. Pero Dios fijó de antemano los límites de la oración al instituir la oración dominical, como consta en Mt 6:9 ES. Luego no es lícito alargar más que esta nuestra oración. Contra esto está el que, según parece, debemos orar continuamente, porque dice el Señor, Lecu 18:21, es necesario orar siempre y no desfallecer, y en Bunotes 5:17, orad sin interrupción. Respondo, que podemos hablar de la oración de dos modos. Primero, de la oración en sí misma. Segundo, de la oración en su causa. Ahora bien, la causa de la oración es el deseo de la caridad, del cual debe proceder nuestra oración. Tal deseo en nosotros debe ser continuo, actual o virtualmente, pues su virtud permanece en cuantas obras hacemos por caridad. Y, conforme se nos dice en 1 Cor 10:31, debemos hacerlo todo para gloria de Dios. La oración según esto debe ser continua, de ahí las palabras de San Agustín, ad probam. Mediante la fe, esperanza y caridad oramos siempre en virtud del deseo continuo, mas la oración, en sí considerada, no puede mantenerse ininterrumpidamente por la necesidad que tenemos de ocuparnos en otros quehaceres. Antes bien, como allí mismo dice San Agustín, por este motivo rezamos en determinadas horas y tiempos a Dios,
incluso con palabras, para mantenernos vigilantes, gracias a estos signos sensibles, para que vayamos conociendo los progresos que hacemos en nuestro deseo y para excitarnos más a acrecentarlo. Pero la medida de cada cosa debe guardar proporción con el fin, lo mismo que la dosis de la bebida medicinal con la salud. De ahí la conveniencia de que la oración dure tanto cuanto haga falta para excitar el fervor del deseo interior y de que, en cuanto rebase esta medida, de manera que no pueda continuarse sin hastío, no se la deba alargar más. Por eso escribe San Agustín ad probam. Se dice que nuestros hermanos en Egipto oran con oraciones frecuentes, pero brevísimas, lanzadas, por así decirlo, como dardos, para que la atención tensa y vigilante, muy necesaria en quien ora, no se disipe ni embote por alargarse más de lo debido. Procediendo así, muestran también con bastante claridad que lo mismo que esa atención no debe ser mantenida con fatiga cuando no da más de sí, tampoco hay que interrumpirla prontamente si todavía perdura. E igual que hay que tener en cuenta esta advertencia en la oración privada, refiriéndonos a la atención de la persona que ora, hay que tenerla en la oración común, refiriéndonos a la devoción del pueblo. A las objeciones, 1. Como escribe San Agustín, ad probam. Por el hecho de que la oración se prolongue, eso no quiere decir que haya exceso de palabras. Una cosa es la palabrería y otra el afecto duradero, pues del mismo Señor ha llegado a escribirse que pernoctaba en oración, y que oraba largamente para darnos ejemplo, y añade después, lejos de la oración el exceso de palabras, pero que tampoco se eche de menos en ella la súplica frecuente si la atención y el fervor perseveran, pues el hablar mucho en la oración es tratar una cosa necesaria con palabras superfluas. De ordinario, sin embargo, este negocio se realiza con gemidos más que con palabras. G. La prolijidad de la oración no consiste en pedir muchas cosas, sino en mantenerse especialmente interesado en el deseo de una Tre. El Señor no instituyó esta oración para que sea la única, palabra por palabra, de que nos sirvamos al orar, sino porque nuestra única intención cuando oramos debe ser la impetración de lo que en ella se pide, sea cual fuere el modo de orar o de meditar. Cor. Uno ora continuamente, o por la continuidad de su deseo, conforme a lo ya explicado en la solución, o porque no omite la oración en los tiempos señalados, o por el efecto conseguido, ya en sí mismo, que después de orar se siente más devoto, ya en otras personas, cuando con sus beneficios las mueve a rogar por él, aun en aquel tiempo en que él deja de orar. Artículo 15. ¿Es meritoria la oración? Lat. Objeciones por las que parece que la oración no es meritoria. 1. Todo mérito procede de la gracia, pero la oración precede a la gracia, puesto que la misma gracia se impetra por medio de la oración, según aquello de Leque 11:13. Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Luego la oración no es acto meritorio. Toi. Si algo merece la oración, parece que habrá de ser más que ninguna otra cosa, lo que se pide al orar. Pero esto no siempre se merece, pues muchas veces las oraciones, aun las de los santos, no son escuchadas, como no se escuchó a San Pablo cuando pedía verse libre del aguijón de la carne. Luego la oración no es acto meritorio. 3. La oración se basa principalmente en la fe, según lo que leemos en Sant 1:6. Mas pida basándose en su fe, sin vacilar. Ahora bien, la fe no es suficiente para merecer, como lo evidencia el caso de los que tienen fe informe. Luego la oración no es acto meritorio. Contra esto está lo que, sobre las palabras del Salmo 34:13, mi oración volverá a entrar en mi pecho, dice la glosa, aunque a ellos no les aprovechó, a mí sí, no dejándome sin premio. Luego la oración es meritoria. Respondo, que tal como expusimos, 13. La oración, además del efecto presente, el consuelo espiritual, tiene una doble virtualidad con respecto a su efecto futuro, la de merecerlo e impetrarlo. Como cualquier otro acto virtuoso, la oración tiene valor meritorio en cuanto que procede de la raíz de la caridad, cuyo objeto propio es el bien eterno de que merecemos gozar,
Pero no debemos olvidar que la oración procede de la caridad no inmediatamente, sino mediante la religión, de la que es acto, como antes dijimos, cum meia an 3, y con el concurso de algunas otras virtudes que la bondad de la oración requiere, es decir, de la humildad y de la fe. A la religión, en efecto, le compete ofrecer a Dios nuestra oración, mientras que a la caridad le compete el deseo de lo que en la oración pedimos que se cumpla. La fe, a su vez, nos es necesaria por lo que respecta a Dios, a quien oramos, para que creamos que podemos obtener de Él lo que pedimos. La humildad, en cambio, es necesaria por parte de la persona que pide, para hacerle reconocer su indigencia, y necesaria es también la devoción, pero ésta pertenece a la religión, constituyendo el primero de sus actos, necesario para todos los demás, como ya queda dicho a 1931 Q. 82 on. Tú, el valor impetratorio le viene de la gracia de Dios, a quien oramos, y que incluso nos invita a orar. De ahí lo que dice San Agustín en el libro de Verb, Dom no nos aconsejaría que pidiésemos si no quisiera dar. Y el Crisóstomo dice, nunca niega sus beneficios al que ora quien le instiga piadosamente para que nunca deje de orar. A las objeciones 1. Sin la gracia santificante no es meritoria la oración, lo mismo que no lo es ningún otro acto virtuoso. Y es que aún la misma oración con que se impetra la gracia santificante procede de una cierta gracia como de don gratuito, pues incluso el mismo orar es don de Dios. Como dice San Agustín en el libro de Perseverantia, tú, el mérito de la oración tiene como objeto principal, a veces, algo distinto de lo que pedimos, pues el mérito se ordena principalmente a la bienaventuranza, mientras que la petición que hacemos en la oración directamente se refiere a veces a algunas otras cosas, como consta por lo dicho. A. 6. Por tanto, si esas otras cosas que alguien pide para sí no le van a ser útiles para conseguir la bienaventuranza, no solo no las merece, sino que, a veces, por el mero hecho de pedirlas y desearlas, pierde el mérito, como en el caso de pedir a Dios el cumplimiento del deseo de pecar, modo de orar que nada tiene de piadoso. Otras veces lo que se pide no es necesario para la salvación eterna, ni manifiestamente contrario a la misma. En este caso, aunque el orante puede merecer con su oración la vida eterna, no merece, sin embargo, la obtención de lo que pide. De ahí las palabras de San Agustín en el libro Sententiarum Prosperi. A quien pide a Dios con fe verse libre de las necesidades de esta vida, no menor misericordia es desoírle que escucharle. Lo que conviene al enfermo, mejor que él lo sabe el médico. Por esta razón precisamente, porque no le convenía, no fue escuchado San Pablo cuando pidió verse libre del aguijón de la carne. En cambio, si lo que se pide es útil para la bienaventuranza del hombre, como conducente a su salvación, se lo merece en este caso no solo con la oración, sino también con las demás obras buenas. Recibe por eso, sin la menor duda, lo que pide, pero a su debido tiempo. A este propósito escribe San Agustín, Superlo, algunas cosas no se las niega, sino que se las aplaza, para darlas en el momento oportuno, y aun esto puede frustrarse si no se pide con perseverancia. Es por lo que dice San Basilio, la razón por la que a veces pides y no recibes es porque pides de mala manera, o sin fe, o con ligereza, o lo que no te conviene, o sin perseverancia. Ahora bien, puesto que un hombre no puede merecer con mérito de condigno la vida eterna para otro, como antes se dijo, 1-2 Qs, son 6, tampoco, lógicamente, puede merecer en algún caso para otros con mérito de condigno lo que a ella conduce. Por esta razón, no siempre es escuchado quien ruega por otro, como antes se dijo, a Cerneatun. Se ponen en consecuencia 4 condiciones para que, si se dan juntas, uno impetre siempre lo que pide, a saber, pedir por sí mismo, pedir cosas necesarias para la salvación, hacerlo con piedad y con perseverancia. Sri. La oración se basa principalmente en la fe, no en cuanto a su eficacia meritoria, pues ésta depende sobre todo de la caridad, sino en cuanto a su eficacia impetratoria.
Por la fe, en efecto, el hombre tiene noticia de la omnipotencia y misericordia divinas, que es de donde la oración impetra lo que pide. Artículo 16. ¿Consiguen algo de Dios con su oración los pecadores? Lat. Objeciones por las que parece que los pecadores, con su oración, no alcanzan nada de Dios. Juan. Leemos en Juan 9:3. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, y algo semejante se nos dice en Prov 28, 28-9. Será execrable la oración de quien aparta sus oídos para no oír la ley. Pero la oración execrable no impetra nada de Dios. Luego los pecadores no impetran nada de Dios. 2. Los justos impetran de Dios lo que merecen, como ya expusimos. Amén. Quinta 2. Pero los pecadores no pueden merecer nada por carecer tanto de la gracia como de la caridad, que constituyen de hecho lo esencial de la piedad, conforme dice la glosa sobre aquel texto de 2 Tim 3:5, que con apariencias de piedad niegan en realidad lo esencial de ella, no oran por consiguiente con piedad, requisito necesario, como antes dijimos, a 15:2, para que la oración tenga valor impetratorio. Luego los pecadores, con su oración, no impetran nada. 3. El Crisóstomo dice, en su comentario, Super MT, el Padre no escucha de buena gana la oración que su Hijo no dictó, pero en la oración dictada por Cristo decimos, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mente 6:12, y esto los pecadores no lo cumplen. Luego o mienten al decirlo, y en tal caso no son dignos de ser escuchados, o se lo callan, y entonces tampoco se los escucha, por no atenerse a la forma de orar establecida por Cristo. Contra esto está lo que San Agustín dice en su comentario Super Lo. Si Dios no escuchase a los pecadores, en vano habría dicho el publicano, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y el Crisóstomo dice Super MT, todo el que pide recibe, sea justo, sea pecador. Respondo, que en el pecador se han de considerar dos cosas, a saber, la naturaleza que Dios ama y la culpa a la que odia. Luego, si el pecador en su oración pide algo en cuanto pecador, esto es, algo acorde con sus deseos de pecado, Dios, por misericordia, no lo escucha, aunque hay ocasiones en que sí, como castigo, cuando permite que el pecador se hunda todavía más en sus pecados. Como dice San Agustín, Dios niega cosas propicio que otorga enojado. Dios, a pesar de todo, escucha la oración del pecador si procede de un buen deseo natural, no como si en justicia tuviese obligación de hacerlo, pues no se lo merece el pecador, sino por pura misericordia, con tal de que se cumplan las 4 condiciones antes mencionadas, a 15:2, a saber, que pida para sí, que pida lo necesario para la salvación y que lo haga con piedad y con perseverancia. A las objeciones, 1. A como escribe San Agustín en su comentario Superío, pertenecen esas palabras a un ciego que, hasta ese momento, solo ha sido ungido, pero que no ha sido todavía iluminado del todo. Por eso no merecen una aprobación total, aunque puede asegurarse que expresan una verdad, si se las aplica al pecador en cuanto tal. Y este es también el sentido en que se dice que su oración es execrable. Tú. El pecador no puede orar piadosamente, como si su oración estuviese informada por el hábito virtuoso de la piedad. Puede, sin embargo, ser piadosa su oración, en cuanto que pide algo perteneciente a la piedad. Del mismo modo que el que no tiene la virtud de la justicia puede desear una cosa justa, como consta por lo que hemos dicho anteriormente. Nikito 59 tú. Y aunque su oración no es meritoria, puede no obstante ser impetratoria, porque el mérito se basa en la justicia, mientras que la impetración depende de la gracia. Dre. Y como antes explicamos a 7:1. Las palabras de la oración dominical se profieren en nombre de la comunidad constituida por la Iglesia en su totalidad. Por tanto, si uno que no quiere perdonar al prójimo sus deudas, reza la oración dominical. No miente, aunque lo que está diciendo, por lo que respecta a su persona, sea falso, pues no lo es en cuanto que ora en nombre de la Iglesia, fuera de la cual se encuentra. Y no sin motivo,
y por eso se ve privado del fruto de su oración. Hay, a veces, pecadores que, a pesar de todo, están dispuestos a perdonar a sus deudores. En consecuencia, cuando oran son escuchados, según aquello del Eclo 28:2. Perdona a tu prójimo cuando te hace mal, y así, cuando tú pidas perdón, tus pecados serán perdonados. Artículo 17. Está bien dicho eso de que las obsecraciones, oraciones, peticiones y acciones de gracias son las partes en que se divide la oración lat. Objeciones por las que parece que no está bien que se diga que las obsecraciones, oraciones, peticiones y acciones de gracias son las partes en que se divide la oración. La obsecración, según parece, no es otra cosa que una clase de conjuro, pero como escribe Orígenes, supermte, hombre es impropio del varón deseoso de vivir conforme al Evangelio conjurar a otro, pues si no es lícito jurar, tampoco, lógicamente, el conjurar. Luego no está bien mencionar la obsecración entre las partes en que se divide la oración. La oración, según el Damasceno, es la petición a Dios de lo que conviene. Luego no está bien contraponer oraciones y peticiones. 3. La acción de gracias se refiere al pasado, mientras que las otras partes mencionadas se refieren al futuro, pero lo pasado es anterior a lo futuro. Luego la acción de gracias al final de la enumeración no está en su sitio. Contra esto está la autoridad de San Pablo. Punotim 2.1. Respondo que para la oración se requieren tres cosas. La primera, que el orante se acerque a Dios, a quien ora. Tal es el significado de la palabra oración, ya que orar es levantar el alma a Dios. Se requiere, en segundo lugar, la petición. ¿Qué es lo que la palabra postulación significa? Ya en el caso de que la petición se proponga de forma determinada, que es a lo que algunos con propiedad llaman postulación, ya en el de que se la proponga de forma indeterminada, como cuando alguien sencillamente le pide a Dios que le ayude, y esto es a lo que llamamos súplica, o cuando se narra únicamente un suceso, como en aquel texto de JRN 11.3. Mira, aquel a quien amas está enfermo, y a esto se le da el nombre de insinuación. Se requiere, en tercer lugar, que haya una razón para alcanzar lo que se pide, y esto tanto por parte de Dios como por parte de la persona que pide. Por parte de Dios, la razón para alcanzar lo que pedimos es su propia santidad. Por ella pedimos ser escuchados, tal como lo hacía el profeta Daniel, Dan 9:17-18. Por ti mismo, Dios mío, inclina tu oído y escucha. Esto es a lo que se llama obsecración, que es la súplica por motivos sagrados, como cuando decimos, por tu nacimiento, líbranos, Señor. Mas la razón para impetrar, por parte de la persona que pide, es la acción de gracias, pues, como leemos en una colecta del misal, dando gracias por los beneficios recibidos, merecemos recibir otros mayores. De ahí el que diga la glosa Untim 2.1, que en la misa las preces que preceden a la consagración son las obsecraciones, y en ellas se hace mención de ciertas cosas sagradas, las que coinciden con la consagración, que es donde el alma más se eleva a Dios. Son oraciones, son postulaciones las peticiones que vienen después, y al final están las acciones de gracias. En la mayor parte de las colectas de la Iglesia pueden encontrarse estos cuatro elementos. Por ejemplo, en la colecta de la Trinidad, las palabras omnipotente y sempiterno Dios corresponden a la elevación del alma a Dios. Las palabras que has concedido a tus siervos, etc., a la acción de gracias. Estas otras, concédenos, te rogamos, pertenecen a la postulación. Las que se ponen al fin, por nuestro Señor, etc., y a la obsecración. En las colaciones de los padres se dice que la obsecración es la imploración por nuestros pecados. Hay oración cuando ofrecemos algo a Dios. Postulación cuando pedimos por los demás. Con todo, la primera explicación es la mejor. A las objeciones 1, la obsecración no es un conjuro para exigir por la fuerza, tal conjuro se prohíbe, sino para implorar misericordia. La oración, entendida en sentido general, incluye todos estos elementos de que aquí hablamos, pero en un sentido más preciso,
por contraposición a otras palabras, significa propiamente elevación a Dios. 3. Sean sucesos diferentes. El pasado precede al futuro, pero que una misma cosa antes es futura que pasada. Por tanto, tratándose de beneficios diferentes, la acción de gracias por unos precede a la petición de otros, pero un mismo beneficio primeramente se pide y, finalmente, una vez que se haya recibido, se dan las gracias por él. La postulación, a su vez, va precedida de la oración, por la que nos acercamos a aquel a quien pedimos. Y la obsecración precede a la oración, pues por la consideración de la bondad divina es por lo que nos atrevemos a allegarnos a Dios.